Apocalipsis 17. Hay un libro que yo les recomendé a ustedes hace muchas veces atrás. Se llama Las dos Babilonias, de Alexander Hislop. Si pueden, Alexander Hislop lo escribió. De lo que vamos a estar viendo nosotros acá. Las dos Babilonias, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. En 14, versículo 8, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, y en el capítulo 16, versículo 19, ya habíamos visto el anuncio de la caída de la gran Babilonia. 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en 16:19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vivo en memoria de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, habíamos visto la semana última, cuando vimos el capítulo 16, enfatizamos un poco en el hecho que la narración apocalíptica del libro de Apocalipsis no es necesariamente en orden cronológico. Es más, hoy vamos a estar en medio de la tribulación. La última, en el capítulo 16, estuvimos al final de la tribulación. Entonces, vamos a ver la caída de la gran Babilonia, que va a ser anunciada, y en estos 2 capítulos, como les digo, 17 y 18, va a ser con más detalle. Cuando estuvimos en el capítulo 14 y en el 16, yo les dije que no iba a expandir en Babilonia, acerca de Babilonia, porque lo íbamos a ver acá, y eso es lo que pretendo hacer en este día. Babilonia, el nombre de Babilonia, la ciudad de Babilonia, aparece 287 veces en la Biblia. O sea que es una ciudad importante desde el aspecto bíblico, y es segunda solamente después de Jerusalén. La ciudad que más aparece obviamente es Jerusalén, y luego Babilonia con 287 ocasiones. Preguntaban, ¿cuál es Babilonia? ¿Dónde está Babilonia? Babilonia, la Babilonia original, la Babilonia literal, la vemos descrita en Génesis 10 y 11. Y en Génesis 11, específicamente del 1 al 10, nos damos cuenta que era la ciudad que estaba al lado del río Éufrates. La semana pasada hablamos acerca del río Éufrates. Y esta ciudad fue prácticamente la primera ciudad establecida en la tierra. Inmediatamente después del diluvio surgió Babilonia. Y ahí es en donde se construye la torre de Babel por Babilonia. Y ahora voy a hablar un poco más acerca de esto. El corazón de la civilización humana aparece en Babilonia, y es el lugar desde donde ha habido más hostilidad hacia Dios. Nimrod, el fundador de esta ciudad, fue un hombre, nos dice la escritura, que fue el primer guerrero, pero en realidad lo que se refiere es que fue la primera persona que abiertamente se opuso a Dios. Y por eso quiso hacerse un nombre para sí mismo y construir una torre lo suficientemente alta para él llegar al cielo sin necesidad de Dios. Esa es el corazón y la mente del ser humano, y lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Seguimos lo mismo, queriendo ser nosotros nuestros propios dioses. O sea, todo ser humano sabe que hay un Dios. Todos, aún los ateos. Ellos están hechos para adorar algo. Pero
cuando se trata de establecer una religión o de establecer un sistema de adoración, qué mejor que adorarme a mí mismo. Y ese es el corazón de la raza humana. Y eso fue lo que hizo este señor. ¿Qué más sabemos de Babilonia? Babilonia fue la ciudad que Dios utilizó para conquistar a Judá. Ya anteriormente el reino del norte, que era el reino de Israel, había sido conquistado por los asirios. Y cuando llegó el momento en que el reino de Judá, que eran los del sur, se apartaron de Dios y no hicieron caso a las advertencias de Dios, entonces Dios levantó al rey de Babilonia, todos lo conocemos, Nabucodonosor, y Dios utilizó a Nabucodonosor para llevarse a Israel, a Judá, a Babilonia. ¿Okay? Es la misma ciudad. La ciudad que está al lado del río Éufrates, del río Tigris, muy cerca de donde fue el huerto del Edén. En esa área de lo que hoy sería Irak, de lo que hoy sería Kuwait, esa área más o menos. Así que como ciudad no existe la tal ciudad, a pesar de que Saddam Hussein quiso volver a construirla. Es más, él mandó construir no sé cuántos millones de ladrillos para construir la ciudad, y todos los ladrillos llevaban impreso el nombre Saddam Hussein. También otro libro. Sí. Siempre ha estado de moda. Desde que ha habido seres humanos, ha estado de moda el sentirnos superiores. Como bien mencionaba David, hoy no existe como tal, como ciudad. No puedo tomar un avión para ir a Babilonia, ¿no? Pero el Señor la ha utilizado, muestra de que cuántas veces se menciona en la Escritura, como un sistema humanista, un sistema rebelde. En la época de Jesús, cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, Babilonia como tal, como ciudad, ya no estaba. Roma era Babilonia. Roma representaba lo que era Babilonia. El pecado, lo peor de lo peor que puede dar la raza humana, eso es lo que surge de Babilonia, y eso es lo que estaba en ese Roma de ese momento, en donde los emperadores eran dioses, exigían adoración, muchos de ellos homosexuales, muchos de ellos pedófilos, muchos de ellos de lo peor, como les digo, que pueda. Porque cuando no hay Dios, yo creo que escuchaba a alguien hace poco decir que una de las mejores posiciones en donde puede estar el ser humano es decir, yo soy ateo. Porque si digo yo soy ateo, entonces no existe Dios y todo vale. Le doy rienda suelta a la carne. Pero obviamente sabemos, porque tenemos una conciencia que no nos deja verdaderamente vivir ese ateísmo como debería ser. El caso es que para la época de Juan el apóstol, cuando escribe a Roma, era el embodiment, había tomado la forma de lo que era esa Babilonia, por sus perversidad, su crueldad, su codicia, envidias, carnalidad, etc. En Babilonia se inició la idolatría, la blasfemia y la persecución contra todo lo que es santo, bueno y que tiene el nombre de Dios. Hoy, si tuviéramos que buscar a un Babilonia hoy, créanme que lo estuve pensando mucho y analizando mucho, ¿cuál podría ser un Babilonia hoy?
Creo que tengo un buen candidato. ¿Ah? No. Los Ángeles, California. Las Vegas, también ese está el segundo candidato. ¿Ah? Pero sí, es cierto, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que en donde quiera que hay hedonismo, donde quiera que hay esa satisfacción del yo, de eso se trata. Entonces, cualquier cosa que haya que me lleve a mirarme a mí verdaderamente como soy, la voy a rechazar. Entonces, cualquier iglesia o cualquier persona que quiera mostrarme mis defectos o hablarme de Dios, mucho menos, voy a querer rechazarlo y no voy a querer tener nada de esto, porque está yéndose directamente en contra de mis principios por los cuales yo vivo. Y obviamente me va a hacer sentir muy incómodo y no lo voy a aceptar. Entonces, hay muchas candidatas, es cierto. Hay muchos candidatos, pero lo importante es que ustedes también dieron su granito de arena. Quiere decir que se entendió el punto. ¿A qué me refiero? Se entiende que en donde está eso, esa ciudad, ese lugar geográfico, esa entidad en donde Dios no tiene cabida, esa es la Babilonia. Babilonia hoy. Se le conoce como un sistema, el sistema mundial. A través de la historia, cuando Babilonia dejó de ser Babilonia, se le ha conocido como un sistema mundial que va en contra de Dios. En los días del anticristo, la influencia de Babilonia obviamente va a ser universal. Babilonia va a estar en todas partes en la época del anticristo. Pongámonos a pensar por qué. Porque ya no está la iglesia. No va a haber ninguno de nosotros que estemos queriendo encender el cerillo, el fósforo para iluminar en la oscuridad, o de sacar la linterna para iluminar en la oscuridad, o lo que sea. Y entonces va a ser oscuridad, todo va a ser oscuridad. Y obviamente el anticristo va ampliamente a demostrar lo que es ese Babilonia. Versículos 1 y 2 nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, Juan, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hoy les voy a pedir más que nunca porque vamos a estar hablando de muchas cosas que al final tienen la respuesta. Guarden sus preguntas hasta el final. Tomen nota si quieren para que no se lo olvide, y al final, si quieren, hacemos las preguntas. Porque es muy fácil hoy empezar a preguntar, y esto porque cuando la respuesta va a estar más tarde. Bueno, entonces, el ángel, uno de los 7 ángeles que ya habíamos estado viendo en los capítulos anteriores, viene a Juan y le dice: ok, Juan, te voy a mostrar, ven y te voy a mostrar la sentencia de lo que ya habías escuchado, de que la gran ramera había caído. Entonces, ven y te voy a demostrar en detalle qué fue lo que pasó. Entonces, para Juan ya había pasado, porque ya fue anunciado, pero ahora viene y le va a mostrar los específicos. Acuérdense que hablamos de eso la última semana. Contra la gran ramera, obviamente estamos hablando de un lenguaje muy fuerte. De quien quiera que está hablando es alguien por quien hay un gran, no sé si desprecio, o por quien hay una gran verdad que quiere salir a la luz. Esa gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La sentencia es, noten que dice, ven acá y te mostraré la sentencia. O sea, ya ha habido una sentencia. Para que haya una sentencia, ¿qué tiene que haber? Un juicio primero, ¿cierto? Y una vez que haya un juicio,
se declara a la persona culpable o inocente. Cuando es culpable, entonces viene la sentencia. Y eso es lo que está pasando acá. Ya viene la sentencia. Y la sentencia, obviamente, está asegurada. Y de eso podemos descansar nosotros en eso. Porque Babilonia está presente también hoy. Quizás ustedes han sido de alguna manera víctimas de ese sistema mundano, Babilonia, en sus vidas personales, en sus vidas familiares, en sus trabajos, quizás en la misma iglesia. Entonces, acordémonos de las palabras de Pablo. Nuestra batalla no es contra el jefe, ni contra el hijo, o contra la mamá, o contra la suegra. Es contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces podemos descansar tranquilos de que ya hay una sentencia. Oh, es futura. Sí, pero ya hay la sentencia. Ya está dada. Acuérdense que el Señor es eterno y para Él no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Para Él es un eterno presente y para Él la sentencia ya está dada, aunque para nosotros todavía es futuro. Entonces descansemos tranquilos porque el Señor va a hacer justicia. Él tiene un tiempo para todo y tiene un tiempo para todos. Babilonia, como les decía, como sistema religioso, surgió en Génesis 11. Y es obviamente antes del cristianismo. Pero hay algo muy interesante que voy a compartir con ustedes, en donde podemos ver la astucia de Satanás, de cómo él, antes de que viniera la encarnación de Dios, él fabricó una encarnación. Cómo antes de que viniera la resurrección del Dios hombre, él fabricó una resurrección. Volvemos entonces a ver, no vamos a ir allá, obviamente, en Génesis 11, por eso les mencionaba el libro de las dos Babilonias de Alexander Hislop. Él lo describe y lo detalla increíblemente bien ahí, y él muestra, en la narración del libro, él muestra cómo esta mujer llamada Semiramis, que era la esposa de Nimrod. Sabemos que Nimrod fue bisnieto de Noé. Bisnieto de Noé, Nimrod. Se casó con una mujer llamada Semiramis. Y esta mujer, Semiramis, era una sacerdotisa de un sistema religioso politeísta que estaba basado en la astrología. Ya vemos por dónde va esto. De por sí que Nimrod nunca ha sido la persona más creyente. Siempre está propenso a irse para la izquierda. Ups, dije izquierda. Ok. Esta mujer adoraba y era sacerdotisa de Astarte. Era el nombre de una de las dioses paganas de aquel entonces. Ishtar era otro. De ahí sale la palabra Easter. Aquí en Estados Unidos se celebra Easter, que los conejos que ponen huevos. Okay. La otra era Ashtoret. Astarte, Ishtar y Ashtoret eran las divinidades de las cuales esta mujer era sacerdotisa. Ella nos cuenta, dice en la historia religiosa, que ella concibió un hijo sin haber tenido relaciones con su esposo, porque su esposo ya había muerto. un milagro, ¿okay? Y que además este niño lo llamaron Tamuz. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa historia? ¿No? Bueno. ¿Yo la conté la historia? Bueno, entonces la han escuchado 2 veces. Sí. Ok, entonces, ¿perdón? Sí, entonces,
Nimrod se casó con Semiramis, se murió Nimrod y nació el niño que era Tamuz, que significa Salvador. Tamuz significa Salvador. Y un día el niño, jugando, una bestia lo atropelló y lo mató. Oh, pero resucitó. Y esa es la leyenda que Satanás ha puesto a la humanidad y con la cual hoy día muchos que conocen la historia dicen, pues es que la historia del cristianismo es una falsedad porque ya había ocurrido anteriormente en otras. Y eso es todo producto de Babilonia. A este Tamuz, los cananeos, los habitantes de la tierra que vino a habitar Israel, lo conocían como Baal. Ya ahora sí les suena más. Este Tamuz es Baal, el mismo. ¿Okay? Entonces ya nos damos cuenta cómo la Babilonia religiosa no es nueva, no es de nuestra época. Como les digo, precede el cristianismo. Y Satanás puso un evento, una situación en donde lleva a muchos a cuestionarse la veracidad de nuestro cristianismo, porque él creó esta historia. Ahora, no hay récords, no hay absolutamente nada que confirme que esto fue cierto. Es toda una leyenda nada más. ¿Okay? Las menciones en el Antiguo Testamento de la religión clásica de la Babilonia, la vemos en dos lugares. Si quieren tomar nota, una de ellos es en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y antes de leerla, déjenme comparto algo con ustedes. La idea que yo estoy seguro que ustedes han visto, algo así como la Pietà. ¿Saben cuál es la Pietà? Donde está supuestamente María con el Señor así teniéndolo. ¿Okay? Y las muchas obras, las muchas pinturas, las muchas esculturas que hay de la mujer cargando al niño, no son necesariamente de la cultura cristiana. Preceden la cultura cristiana y lo que están mostrando es a Semiramis con Tamuz. Y miren, les leo lo que dice Ezequiel. Ezequiel, muchos años antes de Cristo, dice: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechando, que lo estaban llorando, que lo estaban alabando, que lo estaban... ¿Okay? Y Jeremías capítulo 7, versículo 18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. ¿Les suena conocido este título? La reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? La Virgen María. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Está escribiendo Jeremías, mucho antes de que María tan siquiera apareciera en la escena. ¿Okay? ¿Quién es la reina del cielo entonces acá? Semiramis con Tamuz. Babilonia. La religión babilónica está a flor de piel. Y otra más, hay muchas más, pero les voy a dar esta otra nada más. Jeremías 44, del 17 al 19, dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? A la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Sí. Con ese solo versículo nos da suficiente para hacer un retiro completo. ¿Ven lo que está diciendo? Como le llevamos libaciones a la reina del cielo, ella nos proveyó todo.
No tenemos necesidad de nada. Y lo peor es, y no vimos mal alguno. Y no vimos mal alguno. No nos pasó nada malo. Nada malo. ¿Les suena conocido esto? Y mire quién lo escribe. Jeremías. ¿Y dónde estaba? Más, versículo 18 más. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y la derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributar de culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Nuestros maridos sabían? Le pedimos permiso a nuestros esposos y ellos dijeron, claro, con tal de que haya pan, con tal de que haya abundancia. Versículo 25. Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. ¿Qué tal está? Entonces, hoy vamos a hablar, en caso que no hayan caído en cuenta, hoy vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica, ¿ok? Más bien de la religión católica romana, ¿ok? De eso vamos a hablar un poco porque, ¿perdón? Y del Vaticano, vamos a hablar un poco acerca de esto. Nos dice que esta mujer, volvamos acá, está sentada sobre muchas aguas. Y aquí necesito hacer un pequeño alto y explicar algo. En el versículo 15, si leen en el versículo 15 aquí en Apocalipsis 17, nos va a decir, y me dijo también, las aguas, el ángel está explicando la visión que tuvo Juan. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, ahí está explicado. Entonces, este sistema mundial, este sistema que lleva a esta mujer, es un sistema universal. ¿Se dan cuenta? Muchos pueblos, muchas lenguas, su alcance es universal. ¿Qué quiere decir universal? No, es que católicos tan malos eran ustedes, ¿no? Católico significa universal. La iglesia católica quiere decir la iglesia universal. Eso es lo que católico significa. Entonces, yo no sé, por ahí estamos viendo, metiéndonos, porque esta mujer tiene influencia universal. O sea, tiene influencia católica. Bueno, ella representa la unificación de todas las falsas religiones. Y aquí necesito hacer otro paréntesis dentro del paréntesis. Y es esto. Entendamos algo, por favor. Esta mujer, que en unos versículos vamos a leer, ¿saben qué? Estuve indeciso entre si hacerlo así como lo estoy haciendo, versículo por versículo, o leerlo todo de una. Pero bueno, ya opté por la primera, debería haber hecho la segunda, creo que hablo más claro. Porque nos dice que esta mujer, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, inmediatamente todo el mundo dice, ¿ven? La Iglesia Católica, el Vaticano, el Papa. Y eso se llama ser miope, espiritualmente hablando. Obviamente muchas cosas nos llevan, como lo que ya vimos, a apuntar que la Iglesia Católica está envuelta en esto. Ahora vamos a ver la localización, las 7 montañas, las 7 cabezas, los 7 reyes, todo esto. Nos aclaran un poco más. Pero entendamos esto, hermanos, que dentro de la Iglesia Católica hay millones de personas que aman al Señor, que creen en Él y le aman, y posiblemente los vamos a ver en el cielo. Y dentro de la cristiana hay millones que no vamos a ver en el cielo. Okay. Entonces,
Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos a ir todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y algunos que dicen ser cristianos se van a quedar. Algunos luteranos, algunos calvary-chapelianos, algunos de todas las denominaciones. Porque el Señor no nos llama por denominaciones, sino individual y personalmente a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dentro de la Iglesia Católica, y lo digo con un poco de autoridad porque yo salí de ahí, ustedes conocen ya mi testimonio, hay muchas personas que creen en el Señor. Creen en el Señor y yo estoy convencido, los vamos a ver ahí. Ahora, el arrebatamiento llega. Viene la gran conmoción en el mundo de esta gente que se fue. Asumimos que va a haber apariciones de extraterrestres que van a decir que fueron ellos. Nunca jamás a través de los medios de comunicación se va a saber que es el cumplimiento de la Escritura. De eso podemos estar seguros. Siempre va a haber muchas otras explicaciones. Sí, pero muchos de nuestros amados hermanos, de nuestras familias, de gente que conocemos, la gente que le estamos dejando estas grabaciones, los van a escuchar y en ese momento se van a convertir. Pero los que no se van a convertir, lo vimos la semana pasada, los que después de todo lo que pasa, aún siguen odiando a Dios y sin arrepentirse y blasfemando contra Dios, ellos, junto con lo que vamos a terminar de ver ahora, van a hacerse parte de un movimiento que va a ser la nueva iglesia o la nueva religión. Y todo el que se crea cool, todo el que se sienta espiritual, ¿okay? Todo el que sienta y sepa que hay un Dios o hay un creador o hay un ser inteligente que obviamente no le llaman Dios ni ¿sí? O sea, es muy fácil ser religioso. Hoy hay mucha gente religiosa. Y les decía la semana pasada precisamente, la mayoría de gente no tiene problemas con la religión, siempre y cuando sea la religión mía, la de adoración propia, el cual es una religión. Entonces, va a haber toda la humanidad, se va a agolpar a adorar esto que no conocen. Luego va a surgir el anticristo con el falso profeta que va a ser el líder religioso de la tierra. Y este hombre va a seducir a toda esta gente, a llevarlos a que adoren a el anticristo. Entonces, sería muy necio de nuestra parte, o sería muy, ¿cuál sería la palabra? Muy tonto de nuestra parte pensar que son solo católicos. Así que solamente la Iglesia Católica. Ahora, yo creo, esto sí lo creo, que el liderazgo de ese movimiento religioso puede ser dirigido por la Iglesia Universal. La cabeza o los líderes de esta Iglesia Universal pueden ser los que estén adelante guiando y atrayendo. Al fin y al cabo, ya los tienen con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esta nueva religión, que a propósito, no sé si lo dije o no, capítulo 17 habla de Babilonia religiosa, por eso me voy a centrar solamente en el aspecto religioso de Babilonia. La próxima semana hablamos del aspecto económico, el aspecto social como gobierno. Pero esta nueva religión va a ser muy atractiva, va a ser extremadamente atractiva. La gente va a querer ser parte de esta religión. Porque les decía, todos los seres humanos nacemos con esa necesidad de adorar. Es parte nuestra. El Señor nos lo puso ahí, obviamente, para que lo adoremos a Él.
Pero el hombre se ha extraviado y adora, Romanos 1, lo vimos 2 semanas atrás, adoran a la creación antes que al creador. Entonces, cuando les presentan la opción de adorar, no importa lo que tú creas, lo que tú creas que es Dios. ¿Cuál es tu Dios? Ok, adóralo. Y nos vamos a unir y todos vamos a caminar en un mismo propósito de ser espirituales. Y vamos a cerrar los ojos y a unir los dedos y a hacer y vamos a meditar juntos y vamos a abrazar los árboles y vamos a mirar los atardeceres y todo eso es parte de Dios. Y tú eres Dios y yo soy Dios y tú eres Dios. Son religiones que siempre han existido. El panteísmo, el mismo ateísmo, o sea, todo con respecto a ese nosotros querer buscar alguien a quien adorar. Y obviamente no nos gusta adorar a Dios, porque en el momento en que adoramos a Dios, tenemos que darle cuentas a Él. Y esa parte es la que no nos gusta. Yo no quiero darle cuentas a nadie. Yo establezco mi propia religión. La religión de San Camilo. Y ahí, ¿ya? Entonces, quería hacer esa aclaración para que entendamos un poco que no es necesariamente la etiqueta que se le ha dado, porque estoy seguro que de ahí van a salir muchos, pero creo que parte del liderazgo sí puede ser de ahí. Dice que ha fornicado. La fornicación es idolatría, obviamente. Es atractiva y es espiritual, pero no moral. Y ahí es la diferencia entre las religiones del mundo y el verdadero cristianismo, que obviamente no es una religión. Nosotros sabemos que el cristianismo no es una religión, ¿cierto? No, nosotros no somos religiosos. El cristianismo es un conocimiento de la existencia de Dios y un establecimiento de una relación con ese Dios. Ese es el cristianismo. La religión, por definición, es cuando el hombre trata de acercarse a Dios. Y la escritura es clara cuando dice, porque no hay nadie, ni uno solo quien busque a Dios. Nosotros no nacemos para buscar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes antes de venir a Cristo salieron a buscarlo. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde puedo encontrarlo? Es el Señor que a través de venir a nosotros con su Espíritu Santo y querer tocarnos y cambiarnos, Él simplemente ha permitido que nosotros vengamos y reconozcamos nuestra necesidad de Salvador y reconozcamos nuestro pecado y le entreguemos nuestras vidas. Sí, siempre es idolatría. ¿Sí? ¿Está claro? La fornicación espiritual no es física. Ok, o sea, cuando yo tengo relaciones íntimas con mi esposa, no estoy fornicando. Lo estoy haciendo cuando estoy fuera de la relación con mi esposa. Espiritualmente hablando es lo mismo. Entonces, cuando yo estoy con Dios en mi relación, es una relación de intimidad. Cuando dejo a Dios para adorar otra cosa, es idolatría. Es esa fornicación. Entonces, ¿qué fornicaron? Dice, con los reyes de la tierra. Se unieron juntos para adorar y para adorar otras cosas que no es Dios. Y se han embriagado. Esta religión se intoxica con la sangre del pueblo de Dios. Karl Marx dijo algo que a lo mejor nos duele, pero que es muy cierto. La religión es el opio de los pueblos. Y tiene razón. La religión es el opio de los pueblos. Yo creo que es una de las poquitas cosas con que estoy de acuerdo con Karl Marx. Y por eso quiero hacer el énfasis que nosotros los cristianos no tenemos una religión.
Sí, obviamente ante la enciclopedia británica aparece cristianismo como una de las religiones mundiales, pero en realidad nosotros sabemos que nosotros no tenemos una religión, ni servimos una religión, ni practicamos una religión. Nuestras vidas fueron cambiadas y transformadas por el Creador del universo, y eso ha hecho que tengamos una relación personal con Él. Y eso es lo que nos identifica como cristianos. No venir a la iglesia, no cargar un libro debajo del brazo, nada de eso. Lo que nos identifica como cristianos es que tenemos una relación íntima, personal e individual con el Creador del universo. Obviamente con Cristo, y por eso nos titulan de cristianos. Sigamos, versículos 3. Hoy no hemos avanzado mucho, discúlpenme. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, las piedras preciosas de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Esto fue lo que vio Juan. A partir de ahora vamos a ver la descripción de lo que fue lo que vio Juan. Dice primero que lo vio en el desierto. Y es un lugar muy apropiado para llevar a cabo un juicio, ¿cierto? En medio de la nada, en el desierto. Estaba sentado sobre una bestia escarlata. Esta bestia ya la tenemos identificada, capítulo 13, versículo 1. El anticristo. Sí. Y en el capítulo 12 se nos hablaba de un dragón escarlata, que en el capítulo 13 no nos dice que la bestia es escarlata. ¿Ves que son tan parecidos el anticristo y Satanás? Sí. ¿Sí? Entonces aquí el texto nos lo está haciendo uno. Estaba sentada sobre. Hay otro libro que les mostré también hace unos meses atrás, se llama La mujer cabalga sobre la bestia. Dave Hunt, o en inglés A Woman Rides the Beast. Sí, ¿qué dicen? Me acuerdo que lo traje y lo puse en la pantalla. Léanlo también si pueden. Una mujer cabalga sobre la bestia en español, o A Woman Rides the Beast en inglés. Dave Hunt es el autor. Está sentada sobre una bestia escarlata. Esta, ya dije que es la bestia del anticristo, y el hecho de que esté sentada encima de él significa dos cosas. Esta Babilonia religiosa está afianzada en el poder y en la autoridad del anticristo. ¿Okay? Por eso se sienta encima de él. Por eso cabalga sobre él, sobre la autoridad y el gobierno mundial del anticristo. O sea, él le da el poder y la autoridad. Pero ella, al estar sentada encima, cree que ella es la que manda. Cree que ella es la que está en control. Pero lo que no sabe, y lo vamos a ver más adelante, es que ese es un truco de Satanás para eventualmente salir de ella. Babilonia, la religiosa, va a terminar, va a dejar de existir porque Satanás no se lo va a permitir. Los nombres de blasfemia. Si se dan cuenta, dice que habla nombres de blasfemia, llena de nombres de blasfemia. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y eso me llamó mucho la atención, y yo me quedé pensando mucho esta mañana. Esta descripción de que está llena de nombres de blasfemia tiene que ser desde la perspectiva divina. Dios la está mirando y la está juzgando como tal. Los humanos no la están viendo así. Los humanos la están mirando como que, ¡wow! Que ya no están los cristianos esos. Esta es la religión que yo quería. Esa es la religión que van a recibir con los brazos abiertos. ¿Sí? Entonces, por eso veo yo desde una perspectiva desde arriba, la están viendo como blasfema. Pero no de los humanos. No son los hombres los que la ven, sino es Dios mismo desde su divinidad. La vestidura que tiene puesta, vestida de púrpura
y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nos habla de dos cosas, de lujo. Primero, mucho dinero, mucha autoridad, porque la púrpura es, si se acuerdan de Lidia, la del Nuevo Testamento, cuando escuchamos, el libro de los Hechos, cuando estudiamos el libro de los Hechos hablamos de ella. Lidia era ella una vendedora de púrpura. Púrpura era un color muy escaso, porque salía de cierto animal que no se encontraba en todas partes y sacaban esa tintura. Y entonces, por ser tan costoso, era reservado para la gente de dinero. Sí, cierto tipo de personas. Entonces, esta mujer está adornada con púrpura y además tiene piedras preciosas, perlas y oro. O sea que ahí habla de lujo, de dinero. Pero habla de algo más también, de gobierno, de autoridad. Los príncipes, los reyes se vestían de escarlata, que es el color morado. Que hoy en día, inclusive si ustedes ven una aparición de un obispo católico o del papa mismo, están vestidos con púrpura. El papa de púrpura y los obispos van rojos, escarlata. O escarlata o púrpura. Entonces, habla de esto, habla de que son gobernantes, líderes, que son autoridad y que no necesitan de ustedes, fuchi, porque yo tengo suficiente para sustentarme. Hablan de su riqueza, de su poder y de su autoridad. Luego nos habla de las abominaciones, una vez más, que son idolatría y de la inmundicia, o sea, de sus impurezas. Y esta ha sido la religión a través de la historia, buscando, codiciando poder, codiciando autoridad, codiciando las riquezas y los bienes mundanos. En su frente hay un nombre escrito. No, yo me pasé. Oh, perdón, es que no les mostré sino esos versículos, me faltaron estos. Que fue la parte que no leí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto es muy importante lo que vamos a ver acá. En su frente llevaba un nombre escrito. Ya habíamos visto que el Señor a los suyos, a los 144,000, los selló. Satanás hizo lo mismo, y a todo el que no tuviera la marca de la bestia en la frente o en la mano, el 666, no iban a poder vender. ¿Okay? Entonces, eso de la marca en la frente o del nombre escrito en la frente, de acuerdo a dos comentaristas que leí, decían que era muy común en Roma que las prostitutas tuvieran una bandana, y la gran mayoría de ellas tenían bordado su nombre. Una bandana, una pañoleta. Quizás es la explicación más lógica a esto, que tenía un nombre en su frente que la describía. Pero en vez de tener un nombre, simplemente decía Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en Roma, ojo, en Roma no era nada denigrante ser prostituta. Al contrario. Muchos de los pueblos de Europa, cuando Pablo llegó, por ejemplo, a Corinto, cuando Pablo estuvo en Atenas, era muy común que hubiera sacerdotisas que eran prostitutas. Por eso Pablo, cuando habla con la iglesia en Corinto, en 1 Corinto, les dice a las mujeres, cúbrense la cabeza. Pero esto no aplica a nosotros. Era que las mujeres, las sacerdotisas prostitutas, andaban con el pelo suelto, porque la gloria de la mujer está en el pelo.
Entonces mostraban su cabellera. Y eso era lo que hacían para atraer a los hombres. Entonces Pablo les dice, mujeres, cúbranse la cabeza porque ustedes tienen una cobertura que es su esposo. Entonces era muy común en ese entonces que hubiera todos estos símbolos que describían a las personas. Y en Roma, que las mujeres tuvieran una pañoleta en la cabeza también con su nombre bordado, las identificaba como mujeres, sacerdotisas de un templo, no sé, de una diosa cualquiera. Y entonces no era denigrante. Hoy es más denigrante pararse sin eso. Sí, pero, ojo, no fue la primera profesión, ¿ok? No se engañen. La primera profesión fue la jardinería. Que Dios le dijo a Abraham que labraría la tierra. No le dijo que se prostituyera. Bueno, yo ni sé dónde iba por esos chistes flojos y eso. Ok. El nombre sí. A pesar del lujo de esta mujer, a pesar de sus riquezas, a pesar de todo lo que muestra, es una prostituta. No es más que una simple prostituta lo que se vende al mejor postor. Y eso es lo que la religión es en realidad. Se vende al mejor postor. No, podemos contrastar esta mujer con la mujer de Apocalipsis 12. ¿Se acuerdan cuando vimos a la mujer en Apocalipsis 12 que iba a dar a luz al niño y que fue llevada al desierto? Obviamente esta es Israel y la podemos contrastar con esta mujer. El pueblo de Dios, que es Israel, y este es el pueblo de Satanás, los falsos hijos de Dios. El pueblo del anticristo con el pueblo de Cristo. Babilonia con Israel y el alumbramiento divino de Tamuz o de Jesucristo. Siempre hay unos paralelos acá. Misterio. Y el misterio, porque nos dice en la frente un nombre escrito, un misterio. En algunas Biblias, generalmente en las de inglés, dice escrito, Mystery Babylon. Creo que en español está mejor. El nombre era un misterio. No que el nombre era Misterio Babilonia. No, el nombre era un misterio, Babilonia la Grande. Este nombre y el misterio es porque fue dado no a la Babilonia literal, sino a la Babilonia espiritual. Por eso es un misterio. No es a la ciudad de Babilonia, sino a una Babilonia etérea que no podemos tocar ni sentir, que es la Babilonia espiritual, y por eso se refiere a un misterio. Y es la madre, Babilonia la Grande. La madre quiere decir que es la fuente de, la procedencia de las rameras. Y las rameras hablan de adulterio espiritual y las abominaciones hablan de idolatría. O sea, todo lo que es malo, todo lo perverso, todo lo que es pecado surge de esta Babilonia, que es una religión. Ella es la personificación del movimiento ecuménico, del movimiento satánico y la personificación de la idolatría y de todo lo que es la religión mundial. Es más, ya hay preparativos para esto. Miren qué tan cerca estamos de ese día en que el Señor nos va a llevar con Él, y que todo esto que estamos hablando no va a ser historia muy, muy lejana, es más bien historia cercana. Esto que tienen a ustedes acá se llama el templo de todas las religiones. Ese templo está construido en Rusia, en la ciudad de Kazán, al este de Moscú. Fue construido en el año 1992 y tiene símbolos ortodoxos, tiene minaretes para atraer a los musulmanes, tiene símbolos de sinagoga, tiene cruces para atraer a los cristianos, y tiene absolutamente todos los símbolos de cualquier religión, y adentro puede entrar uno y adorar a quien quiera. Y la idea es que todos vivamos en paz y en armonía.
Ve qué tan sutil es Satanás con la religión. Él sabe que con la religión él puede atraer a quien él quiera. No le hagas mal a nadie, vivamos en paz, todos somos hijos de Dios. Me hicieron en un lugar donde no se podía, por Ya, es cierto. Todos los caminos nos llevan a Dios, nos dice la gente. Todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Y saben qué? Sí, es cierto. Todos los caminos nos llevan a Dios, no al cielo. A Dios, porque delante de Dios todos compareceremos. No importa cuál camino tomes, vas a llegar a comparecer delante del Señor. Pero sabemos que el único camino que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que, hermanos, todo esto simplemente para que entendamos la sutileza más bien de lo que es la religión. Nos habla que es la mujer que está ebria con la sangre de los mártires. Ahí está donde está en el cáliz, lleva la sangre de los mártires. Y la idea que se nos da aquí es de la misma manera que un borracho se deleita en su borrachera. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el borracho que toma: ¡hey, tomemos! ¿Y qué onda? Un traguito, dame otro trago. Y se ufanan de que están tomando. Y eso es esta mujer, esta religión con la sangre de los mártires. Quiere más y se ufana de que todos aquellos que van en contra de esto tan profundo y de esta sabiduría que profana y que profiere y que enseña, están de acuerdo en contra de ella, y entonces van a perecer irremediablemente. Y me llamó la atención esto acá, lo último: quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Y yo tomo una nota acá de algo que me puso el Señor en el corazón, y es, perdón. A saber, no, es a saber que el que los perseguía no eran los paganos, no eran los emperadores, sino que a saber que lo que los estaban persiguiendo era la religión. Porque ellos sabían que los que los estaban persiguiendo eran el emperador y todos los incrédulos, todos los paganos, todos los malos y perversos que no querían nada con ellos. Pero les llamó mucho la atención cómo es que un movimiento religioso es el que los está persiguiendo para matarlos. Y es la que se goza con la sangre de los cristianos, con la sangre de los mártires. Entonces Juan, wow, se asombró sobremanera. Y yo creo que nosotros quizás tenemos un poquito la piel más gruesa porque tenemos historia, ¿no? De cómo las religiones verdaderamente han matado a través de la historia. La reina Queen Mary, estaba leyendo. ¿Saben quién es Queen Mary? La reina inglesa, le llamaban Bloody Mary. Bloody Mary, de ahí el trago ese que toman, Bloody Mary, de ahí sale. Tomé nota acá, mató 288 cristianos entre 1555 y 1558, en 3 años. Y todos los mató de la misma manera. Los amarraban, los ponían en un poste y los incendiaban. Y esa era la reina católica Queen Mary. Era la reina católica. ¿Ya? En Inglaterra. Queen Mary. La conocí. Una persona que conocí yo estuvo en las misiones en México. Cristiano, se fue a misionar a México. Y cuando regresó me decía: Camilo, usted no se imagina. Allá los evangélicos no somos bienvenidos, y los que alteran al pueblo son los curas. Los curas le dicen a la gente que llegaron los demonios,
e incitan al pueblo a que le tiren piedra a los evangélicos, los curas católicos. Eso es en el sur de México, en Oaxaca más específico. Bueno, del lugar que me contó esta persona. Así que todo es posible, hermanos, todo es posible. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahora sí vamos un poquito a hablar acerca de las cabezas y de los cuernos. La bestia es el factor dinámico, es el que mueve a la mujer, ¿cierto? Ella lo monta. ¿Qué usa la mujer para atraer a las masas? La religión atrae gente. O sea, la religión de la que hemos estado hablando. No te preocupes, no tienes que darle cuenta a nadie. Tú adoras a tu Dios, tú eres tu Dios. ¿Quieres ser tu Dios? Ok, tú eres Dios. Esa religión atrae a la gente porque no les hace sentir culpables. No hay culpabilidad. Entonces, a mí me gusta la religión. No me voy a sentir culpable de nada. Haga lo que haga, no me siento culpable. Y la hace creer que ella está en poder y que está en autoridad. Y eso es lo que han hecho los tiranos a través de la historia. Utilizan la religión para ganar adeptos, traerlos. Y una vez que los tienen, versículo 8, la bestia que has visto y era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ya mencioné una vez más, es la misma bestia del capítulo 13, la bestia que sale del mar. En el capítulo 13 hay 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Esta es la primera, la que sale del mar. Era y no es. Y aquí empieza a ponerse más difícil la cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Juan? Era y no es. Vamos al versículo 17 y nos dice de qué se trata. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. No mentiras, ¿yo dónde estoy? Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, entonces déjenme, vuelvo y leo para entender lo que estamos hablando. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es. ¿Cierto? Ok, y en el versículo 11 nos aclara. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y ahora ustedes quedaron un pedo. Porque esto es como un rompecabezas. Ya se lo voy a aclarar. Ok. No es. Ok, la bestia que era y no es. ¿Qué es ese no es? No es se refiere al momento en que murió la bestia. ¿Se acuerdan que va a sufrir una herida? Va a recibir una herida y va, entre comillas, a resucitar. Y es donde la gente lo va a seguir y lo va a adorar, va a atraer más a la gente. Entonces, lo que está diciendo aquí en el 8, la bestia que has visto, la que te mostré en el capítulo 13, era y no es. ¿Ok? Y está para subir del abismo e ir a la perdición. Subir del abismo es esa resurrección. ¿Ok? Por eso les digo, tomen nota porque al final vamos a hacer preguntas. Entonces, este es el momento, acá es el momento en que la séptima cabeza se vuelve octava. ¿Sí? Volvamos al versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, déjenme se lo hago en plastilina. No es se refiere al momento en que está muerto. No es
es cuando está muerto, que es el mismo momento en que la séptima cabeza se vuelve la octava, del versículo 11. La bestia que era y no es, eso está claro, es también el octavo. Murió y resucitó, y ahora ya no es el séptimo, sino el octavo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces lo que está haciendo acá, está diciendo, esta bestia, el anticristo, es y muere, o sea que ya no es, y resucita, y ahora será, que es el séptimo, pero muere, y entonces vendría otro que fuera octavo. Pero como él resucita, vuelve y toma su poder, ahora él es el octavo. ¿Sí? Ok. 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 Y saldrá del abismo, o sea que resucitará, y en ese momento, capítulo 11, versículo 7, va a ser poseído por Satanás. Por eso ahora cuando hablamos de cabezas y de reyes, ahí vamos a entender esto mejor. Y si ven el dilema que yo tenía y todo esto que no sabía cómo ponerlo. Ok, entonces, era, no es y será, o sea, estuvo vivo, muerto y revivió. ¿Ok? No resucitó, revivió. Porque él no muere, en realidad no, porque el único que da vida es Dios. ¿Sí? Satanás no puede dar vida. ¿Está bien? Pasamos a lo siguiente. Ok, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ustedes tienen sabiduría, o sea que esto es para todos nosotros. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Yo déjeme, se lo voy a descifrar. 7 cabezas. Entonces, sabemos que versículo 9 dice, que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Pero nos dice también en el versículo 10 que también son 7 reyes. 7 montes que pueden ser 7 reyes. Bueno, se conoce y se sabe, sin lugar a duda, que la ciudad que está ubicada sobre 7 montes, que en realidad no son 7 montes, sino 7 colinas, es Roma. La ciudad de Roma está edificada sobre 7 colinas. ¿Okay? Pero nos habla de 7 reyes. Y si hay 7 reyes, quiere decir que hay 7 reinos. ¿Sí? Por ahí vamos. Entonces, miren esto. Dice que 5 han caído. Vamos a hablar de reinos, de esos que nos dice en el versículo 10. 5 de ellos han caído. Si son reinos, veamos cuáles son esos reinos. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. 5 han caído. Luego dice, uno es, ¿cuál es? Después de Grecia, Roma. Uno es, que era el que estaba viviendo Juan, Roma. Y dice, uno es, y el otro aún no ha venido, que es el reino del anticristo. Y dice que durará, y cuando venga se necesitará que dure breve tiempo. 7 años. Es el reino más corto que puede haber. ¿Okay? Reyes. Ahora, esos fueron imperios, reinados. Veamos reyes. Funciona también con reyes, funciona también con reyes. Y todo tiene que ver con Roma. ¿Perdón? No, pero bueno, sí aparece el imperio romano. Claro, el imperio romano, y el anticristo es parte del imperio romano también. ¿Okay?
Y ahora voy a hablar acerca de la estatua también, de los deditos. Bueno, los reyes que pudieran ser serían Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Los que fueron. Los que fueron. El que es... ¿Puedes repetir Julio César? Sí, Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Lo repito, Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 5. El que es, esos fueron los que eran. El que es, Domiciano, y el que vendrá, el que aún no ha venido, el anticristo. Domiciano. Domitian en inglés. Domiciano. Versículo 11. La bestia, ok, ya quedó claro eso ahí, ¿cierto? La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Eso ya lo vimos. ¿Eh? Versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los 10 cuernos. Y yo sé que esto puede ser confuso, pero estoy tratando de ponerlo aquí abajito para que todos alcancemos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Cuáles son esos? Tenemos que ir a Daniel capítulo 2. No vamos a ir allá, ustedes conocen el texto, versículos del 36 al 45. La imagen que soñó Nabucodonosor, que la cabeza era de oro, el pecho era de bronce, plata y hierro, y los deditos eran ¿qué? De barro con hierro, barro mezclado con hierro. ¿Cuántos dedos son? Y todavía no eran en la época de Juan, y durará muy poquito tiempo. ¿Y qué van a hacer estos reyes? ¿Cuál es la posición de estos reyes? O sea, van a unirse con el anticristo para pelear contra el Señor. Pero no solamente eso, sino que también van a deshacerse de la ramera. Respaldarán a la bestia en la lucha contra el Cordero. Versículo 16, aborrecerán miren lo que dice acá. Y los 10 cuernos que viste es la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Entonces, esa es la función de estos 10. Esas son las partes. El nuevo reino que va a surgir es el anticristo con esos 10 reyes. ¿Quiénes son los posibles 10 reyes? Los posibles 10 reyes no se sabe. Pueden ser 10 naciones de la Unión Europea. ¿Okay? Es posible, es lo más seguro, pero no hay nada que nos indique eso. Lo único que puede indicarnos es que es parte de Roma. Es parte de Roma porque las piernas son de hierro, que representa Roma, y los pies son hierro mezclado con arcilla. Entonces tiene algo que ver con Roma, pero el hierro y la arcilla no se mezclan. Entonces va a haber ahí mucha contención y no. Entonces, pues puede que sean 10, un gobierno europeo, una nueva alianza de naciones europeas. El caso es que su misión es muy corta y aún no han llegado. El texto no lo dice, que aún no son. Bueno, ¿qué más les puedo decir de esto? Respaldarán a la bestia, aborrecerán a la ramera. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya habíamos visto esto. Ella tendrá influencia sobre todo el mundo en cuanto a política, en cuanto a economía y sobre todo en la parte religiosa, porque esta va a ser la función aquí en el capítulo 17 de esa Babilonia. ¿Se han dado cuenta que los tiranos siempre usan la religión para trabajar
en unión. Versículos 16 y 17, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Una vez más, ya lo mencioné, pero aquí es donde vengo a hacer la mención más clara. Posiblemente esta es la mitad de la tribulación. ¿Por qué? Porque hay una competencia entre Babilonia, la mujer que está trayendo adeptos, y el anticristo, que quiere ser adorado, que quiere ser honrado. Entonces llega el momento donde ya tiene suficiente gente, ya tiene sus 10 reyes acá, se ponen de acuerdo, vamos a sacar a esta mujer, y ahora lo que va a pasar es, después de que resucite, ahora yo me voy a sentar en el templo y yo soy Dios y pido adoración. Y esto obviamente sabemos que va a ocurrir en la mitad de la tribulación. Por eso se calcula que esta es la mitad de la tribulación. Tiene sentido, tiene bastante sentido. El anticristo obviamente no va a querer compartir su adoración con la ramera, y 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4 nos dice eso. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces él no va a querer compartir esa gloria con nadie, con la ramera. Por eso la va a sacar del camino. Y me llama la atención porque vemos acá una vez más el Señor ejecutando juicios. ¿Se dan cuenta? Él lleva a cabo un juicio contra la ramera. ¿Y a quién usa? A otros paganos, a otros, como lo que hizo con Israel, con Babilonia. Él usó a Nabucodonosor para traer juicios sobre Israel. Él usó a Israel para traer juicios sobre los amorreos y luego, etcétera, etcétera. Él utiliza a quien él quiera, pero lo que sí es seguro es que nadie se le pasa. Su juicio es justo y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo o ante el gran trono blanco. Y con eso termino. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es Roma, obviamente, creo que queda identificada claramente. Es Roma, desde donde surgirá el gobierno de esta mujer. Es el Vaticano, que está en Roma. Es posible que esa sea la guarida principal. Es posible que desde ahí es donde se levante y surja todo. No lo veo extraño, no lo veo raro. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la misma Babilonia que para los cristianos de la época de Juan era Roma. Posiblemente para estos, ahora en la época de la tribulación, también Babilonia no está en Asia, sino está en Roma también, específicamente sobre la ciudad de las 7 colinas, y desde ahí mismo surge el anticristo. Entonces Roma tiene que ver con los dos. Roma tiene que ver con la silla del anticristo, desde donde él va a surgir, desde donde él va a gobernar, la bestia, y la ramera, que también va a estar muy asociada, muy entrelazada, muy cercana con la bestia que surge de la ciudad de las 7 colinas. Vemos, aquí está, quise hacer esto para que viéramos la diferencia entre la ramera y la novia. ¿Quién es la novia? Nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia. La ramera está en el desierto, la novia está en el cielo. La ramera está adornada por Satanás. La novia está adornada por Cristo. La ramera es juzgada para siempre, y nosotros vivimos para siempre. La ramera está manchada de la sangre de los mártires
y nosotros, la novia, hemos sido redimidos con la sangre de el Cordero. De los mártires. De los Martínez ya se habían ido. Bueno. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, y mi deseo es que haya quedado claro. Sabemos que tú eres, Señor, quien enseñas, que tú eres quien nos ha revelado esto, y tú no lo haces simplemente para que nosotros pasemos tiempos difíciles tratando de descifrar qué es. Tú nos hablas y nos dices que el que tenga sabiduría, que interpreta, que entienda. Así que, Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos discernimiento, y que lo que podamos aplicar de esto para nuestra vida hoy, Señor, lo hagamos entendiendo que somos, Señor, somos privilegiados de haber sido escogidos. Vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo, Señor, donde es difícil para los de allá afuera, es difícil entender qué religión, es difícil entender quién es Dios, es difícil entender tantas cosas, y más bien optan por seguir complaciendo la carne. Así que, Padre, te rogamos que nos uses a nosotros, Señor, como instrumentos tuyos, instrumentos de tu gracia y de tu amor, para traer a todas estas almas, Señor, delante de ti. Tu palabra nos dice que el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y que muy pocos pasarán por él, pero el que lleva a la perdición es ancho, una puerta ancha, un camino ancho. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas mejor, para que de alguna manera podamos, es difícil aplicarla en nuestras vidas, pues no aplica, pero tú quieres que lo sepamos, quizás para poder compartirlo con la gente que sí necesita conocer más de esto, Padre. Te entregamos las horas de este día que quedan, Señor, en tus manos. Llévanos a casa con bien, y todo eso, Padre, para la gloria y la honra tuya, por tu Hijo amado. Amén.